Si un niño se quiere dedicar al jiu-jitsu y no tiene el apoyo de sus padres, es muy difícil. Hay que arriesgarse, hay que tenerle ganas. De hecho, ahora mismo aquí en España hay mucha gente que está teniendo no suerte, sino que se lo ha currado y que le está saliendo las cosas bien. Y eso es porque lo han intentado, ¿no? Si no lo intentas, al final te vas a quedar con la cana y te vas a quedar toda la vida pensando en ¿por qué no lo hice? No. O sea, yo creo que hoy en día, para ser conocido, es muy difícil. Tienes que hacer un gran esfuerzo antes de ser conocido. Si no tienes patrocinadores, las cosas van a ser mucho más difíciles. Muchísimo más difíciles. Si no se apuntan las chicas de siempre, porque vas a luchar aquí en España siempre con las mismas, en tu categoría no vas a tener a nadie. Como no sea un campeonato internacional, y ni siquiera. Y creo que si quieres llegar muy profesional y que te paguen bien en eso, porque ya no solo llegar profesional, sino que te paguen bien para poder vivir de ello, el grappling es la solución. Bienvenidos al Arte Suave, donde vamos a hablar sobre temas particularmente enfocados al jiu-jitsu. En este nuevo capítulo tenemos a Iris Montesinos y espero que nos comente un poco más sobre su vida, porque tengo curiosidad. Y como palmarés destacado vamos a mencionar doble plata en el UWW, que es un nombre que me parece interesante. Y sin más dilación, pues me gustaría que te presentaras y dijeras quién eres. Pues me llamo Iris Montesinos, tengo 21 años, llevo 11 años entrenando jiu-jitsu brasileño, soy cinturón morado. Actualmente soy profesora Kids y doy clases también femeninas en Som Jiu-Jitsu. Y bueno, pues también entreno, compito y estudio magisterio, o sea, estudio educación infantil. ¿Tienes como un encanto por los niños? O... Sí, me encanta, los niños me encantan. O sea, desde que empecé a hacer jiu-jitsu, claro, creo que al empezar jiu-jitsu desde niña, pues me ha llamado mucho la atención como el poder hacer lo mismo que hicieron conmigo cuando yo empecé a hacer jiu-jitsu, ¿no? Enseñar, llevarles por un camino, enseñarles algo nuevo. Uh-huh. Y me hace muchísima ilusión. Me encantan los niños. ¿Y cómo se te ocurre entrar con 10 años a entrenar? Bueno, pues es algo gracioso, la verdad. Pero mi hermana mía lleva un año más que yo haciendo jiu-jitsu. Ella lleva 12 años, empezó con 6 años. Y bueno, pues yo, durante ese año que ella estuvo, yo muchas veces iba a sus clases y la veía entrenar. Pero nunca me atrevía a dar el paso yo. Siempre había hecho baile desde pequeña. Y nunca me atreví a dar el paso hasta que Mía empezó a competir. Un día decidieron competir por primera vez, o sea, fuera de Canarias. Y ya ahí pues como que la cabeza me hizo clic y un día dije, voy a probar, ¿por qué no? La verdad que el primer día y el segundo no me gustó tanto, pero luego a la semana ya enseguida me enganché. Joder. Entonces, tu hermano empezó con 6 años. Sí. ¿Cómo era ver a una persona de 6 años entrenar? Porque yo los veo en vídeos y todos son como patitas tan pequeñitas. Ya, la verdad bueno, al principio era gracioso, ¿no? Porque empiezas y apenas sabes tal. Pero bueno, mi hermano es una persona muy deportiva y enseguida, a los 2 meses, 3 meses, ya a muchos niños que llevaban más tiempo, pues se los ponía muy difícil, la verdad. Entonces, era curioso porque además era un deporte que yo nunca había pensado que haría o nunca lo había visto. Pero la verdad que era bastante curioso, sobre todo porque, bueno, Mía cuando era más pequeña era muy chiquitilla y era bastante gracioso, pero bien, bastante bien. Yo me imagino a los niños pequeñitos tirando Sí, piezas de dominó, sí. ¿sabes? Cosas similares. Y bueno, en plan, ¿habías hecho algún deporte antes, aparte de baile y demás? No, solo baile, o sea, empecé baile con 6 años más o menos y bueno, a los 10 te digo empecé jiu-jitsu. Y estuve un año y medio, dos, que hacía las dos cosas a la vez, porque antes solo entrenaba de jiu-jitsu en Canarias, cuando era niña. Y luego empecé a competir, y ya por España. Entonces mis padres me dijeron, tienes que elegir algo. Y entonces decidí el jiu-jitsu. No fue muy difícil, la verdad, creo que lo tenía muy claro. Bueno, 3 días a la semana sigue estando bastante bien. Yo, por ejemplo, Ya, como tengo más obligaciones y demás, ya, entreno ahora mismo 2 veces a la semana. Entonces está muy pensé, bien. hostia,
¿sabes? En plan, 3 veces a la semana me parece un lujo. Pero bueno, vale, coméntame, ¿empezaste a competir? ¿Qué edad? Porque parece como muy temprano, a 11 y medio. La verdad que estuve un mes y medio entrenando Jiu-Jitsu y fue mi primera competición en Gran Canaria. Sí, sí. La verdad que no había muchos niños cuando yo empecé. Un año después, no había muchos niños cuando yo empecé. Entonces entrenábamos yo, mi hermana y dos niños más Ujú. y solo éramos nosotros. Entonces los entrenos eran quizás un poco más intensos y a lo mejor creo que por eso pude competir, aunque la verdad que la primera competición todos sabemos que no sale muy bien, la verdad. Pero estuvo bastante bien. La verdad que los nervios sí lo pasé un poco mal, pero bastante bien. Además, coincidió que Mía y yo luchamos en la misma categoría y eso que nos sacamos, yo le saco 3 años a mi hermana. Y coincidimos en la misma categoría, lo que pasa es que yo perdí la primera lucha y Mía llegó a la final. Y además que competimos con un niño, que es muy común cuando eres pequeña. ¿Hasta qué edad se compite el mix? Depende, la verdad. Es verdad que en Gran Canaria, antiguamente, ahora ya no tanto, no había tanta variedad de niños. Casi siempre hacían, los mismos niños hacían jiu-jitsu o como nosotros, que empezaban desde pequeños. Yo creo que hasta los 13 años, 14 creo que 14 fue la última vez que competí con un chico. Eh, ya con 14 años ya se nota la diferencia. Ujú. Ya pues, vas creciendo, tienes un poco más de fuerza, entonces se nota. Pero bueno. Sí, bueno, además, al ser un deporte como tan nicho, bueno, Mm. sí, me parece muy nicho, pues cuando vas a competiciones, pues te sueles topar con la misma gente, ¿sabes? En plan, Claro, muchas de ellas. claro. De hecho, bueno, en Canarias eso era común. O sea, Bueno, aún más. casi siempre luchabas con la misma persona. Y si tenías a alguien, ¿sabes? Era muy difícil. Por eso nosotras, desde que pudimos, empezamos a competir por España, ya luego más adelante fuera. Y aún así, por España, coincides muchas veces con las mismas personas. Sí, sí, sí. En Es plan, brutal. es brutal. Yo me fui a una competición en Galicia y me tocó justamente con uno y me fui a otra competición en Valencia y justamente ahí estaba, ¿sabes? Ahí En está plan, otra vez, claro. vale, y para, si nos ve alguna persona que no es de España, para dar un poco de contexto, en plan, Sí, Gran Canaria, ¿vale? Mejor si lo explicas tú porque mi nivel de sí. geografía es... Bueno, el mío tampoco. Bueno, pues Gran Canaria pertenece a España, pero son las islas, o sea, las islas, eh, las Islas Canarias. Pertenece a España, pero está fuera de la península, por decirlo así, ¿no? Está... Muchas veces hay un dicho que dicen que estamos más cerca de África que de la península, pero bueno. Danos un poco más de contexto, estilo, vale, ¿cuántos años estuviste entrenando en Gran Canaria? Bueno, ¿cuántos Eh, años básicamente estuviste viviendo en Gran Canaria? Claro, yo, bueno, desde que nací, soy de Gran Canaria desde que nací y hace un año y medio, casi dos, que decidimos venir aquí a Madrid. O sea que yo realmente estuve 10 años entrenando en la misma academia. Hostia. Es bastante tiempo, sí. Claro, prácticamente nos vieron crecer. A ver, pero también es más, al ser como una islita, tampoco tienes tantas opciones, Claro, ¿sabes? claro. Es verdad que, bueno, en Gran Canaria es un poco, se parece un poco como Brasil. Es decir, hay academias que están muy cerca, de hecho, de Jiu-Jitsu. Y cada vez hay más academias. Pero sí es verdad que cuando nosotros empezamos tampoco había tantas academias. Claro, pero me refiero, no tienes el catálogo de opciones que, por ejemplo, tienes aquí. No, no, no. Claro. Te pateas una calle en el centro de Madrid y tienes 6 academias, 6 academias, claro. ¿sabes? Pero bueno, me gustaría en plan que comentaras en plan, más figuras paternales y demás, porque me imagino moverte, un niño de 11 años no se mueve por España solo. Ya, bueno, la verdad que siempre lo he dicho y siempre lo diré. Si he podido competir y he podido, bueno, tener lo que tengo o tal es por el apellido de mis padres, claro, obviamente. Mi padre, desde que vio a mi hermana competir por primera vez, que la verdad que no se fiaba mucho, la primera competición de mía, pero bueno, desde que la vi competir y compitió mía por primera vez fuera y luego fui yo, ya se enganchó automáticamente y vio un posible, por así decirlo, ya siendo gris negro, ya casi amarillo, vio un posible futuro en el deporte ya que pues es un deporte que, bueno, que parecido al judo, pero requiere mucha disciplina, mucha, muchas cosas, la verdad. Y bueno, creo que es muy importante. Creo que
Si un niño se quiere dedicar al jiu-jitsu y no tiene el apoyo de sus padres, es muy difícil, ¿eh? Porque ya no solo el de tu profesor, tu padre es al fin y al cabo es tu figura, como tú eres, ¿no? Y en mi caso, pues eso, mi padre y mi madre me han apoyado siempre, han hecho esfuerzos muy grandes por conseguir lo que tenemos. Y bueno, de hecho han hecho un esfuerzo muy grande ahora porque llevamos 2 años viviendo en Madrid todos juntos aquí, o sea, todos estamos aquí. Mi madre ha cambiado su vida, mi madre vive, trabaja aquí también y mi padre pues vive aquí y nos ve competir y nos acompaña a todas las competiciones posibles. Creo que rara vez mi padre no ha ido a una competición mía, muy rara vez. O sea, Y no tiene problemas, en plan, porque imagino competiréis en diferentes competiciones, diferentes categorías. ya, sí, a veces sí es un problema, la verdad, pero lo solemos solucionar. Casi siempre él intenta estar en ambas, en ambas. Es verdad que la mayoría de veces ni yo competimos en las mismas competiciones, pero estos últimos 2 años que Mía se ha ido más fuera que yo y ha competido más y tal, siempre está mi padre. Menos en el Mundial de JJF que mi padre no pudo ir, pero fue con Mario y fue con, bueno, que estuvo aquí en la podcast, Ujú. con Mario y con más gente de suministro, así que sí. Vale, y coméntame, antes me has comentado en plan que también tenía una cámara y vuestro, imagino que Sí, os grababa todo el tiempo y demás, o sí. es No, él al principio lo típico, editaba con el móvil las luchas que grababa o tal. Y bueno, pues ahora por su cumpleaños decidimos regalarle una cámara. eh, Porque bueno, pues le gusta, él tiene un ordenador, edita vídeos. Y, y ya, bueno, pues en las competiciones graba, edita y de todo y le encanta, la verdad. Yo quiero, bueno, no ha dado el paso de empezar el Jiu-Jitsu, pero espero que algún día lo dé. La verdad, no sé cuándo, pero espero que algún día lo dé. entonces, por ejemplo, el que os hace los vídeos y demás, imagino que vuestro padre. No, o sea, mi padre ha empezado ahora hace muy poquito, Vale, pero en general la mayoría de vídeos pues no hace Italia. entiendo, entiendo. Vale, perfecto. Vale, y me gustaría que me comentaras en plan el cambio este de modelos y demás. Mario me comentó que, bueno, ¿cómo surgió la idea? La idea surgió ya que, bueno, siempre habíamos pensado, sobre todo en los últimos años, al fin y al cabo Gran Canaria es una isla, entonces lograr un futuro en el Jiu-Jitsu dentro de la isla es muy difícil. Más si quieres lograrlo internacionalmente, ganar un mundial, europeo. De hecho, la mayoría de niños o gente o adultos que han conseguido títulos importantes y son de las islas, pues han tenido que ir fuera o están en otro equipo fuera. Por ejemplo, Jeromai, Ariadne, Aaron también. Entonces, pues al fin y al cabo llevamos como un par de años pensándolo. Sobre todo porque, bueno, todavía éramos jóvenes y tenemos posibilidades de seguir. No seguís siendo jóvenes. Sí, claro, ya. Y entonces a Mía la contrataron para el Summer Camp Ujú. de Summer Jiu-Jitsu, el primer Summer Camp que ella fue una semana. Y bueno, pues hablamos con Mario. De hecho, Mario nos conocía desde pequeña, ¿no? ¿Verdad? La habíamos visto en alguna competición. Hablamos con Mario y al final, pues hablando y tal, él tenía solo un profe de Kids, o sea, él y otro profe, y otra chica que nos ayudó con la clase de 3 a 5, Marisa. Y hablando, lo pensamos muy bien, sabíamos que iba a ser muy difícil, porque teníamos toda nuestra vida en Gran Canaria, pero al final decidimos que quizás era lo mejor, porque era no solo una oportunidad para una de nosotras, sino para las dos, porque trabajaríamos de lo que nos gusta y además podríamos competir el doble. De hecho, el año pasado, eh, y eso que no competí todos los meses, competí muchas más veces que estando en Gran Canaria en 2 años. O sea, brutal, brutal. Entonces ya no era solo mejor a nivel de Jiu-Jitsu, de poder entrenar, porque también tenemos profesores muy top en la academia, sino que también
a nivel de trabajo, a nivel de competiciones, mucho más cerca, ni nos vamos a tener que estar pagando tanto billete de avión ni nada de eso. Así que, pues así surgió. Algún día tendríamos que irnos y lo sabíamos y surgió la oportunidad y no dudamos. Ni un segundo, la verdad. Y el cambio de vuestros padres, que imagino que al fin y al cabo es lo más complicado a la hora de moverse. Sí, ha sido un cambio muy grande porque mi madre llegó, tuvo que buscar trabajo aquí. Y bueno, mi padre al fin y al cabo es discapacitado, está Ujú. jubilado. Entonces, no iba a ser tan difícil, pero claro, el cambio de mi madre sí, porque mi familia está en Gran Canaria. Estamos nosotros aquí los cuatro, bueno, solos. Ha sido un cambio muy, muy grande y difícil, difícil. Los primeros meses fue brutal. Asentarnos, acostumbrarnos a la vida, porque ya la vida es muy diferente aquí a Gran Canaria, claro. Pero bueno, ya después de casi 2 años, muchísimo mejor. Todavía nos estamos acostumbrando, pero muchísimo mejor. He escuchado que la vida en Gran Canaria, Tenerife y demás es como muy tranquila, muy relajada, en Sí, comparación con aquí. muchísimo más Vale, aquí relajada. vamos como si tuviéramos un cohete en el culo de Sí, voy a hacer esto, literalmente, voy a crear literalmente, esto. sí, sí, sí. La verdad que eso fue lo que más me costó al llegar. La gente va muy acelerada, a todos sitios llega muy justo muy tarde, y es un cambio de vida muy radical. Pero a nivel profesional en mi opinión, es lo importante. Estar todo el rato ocupado y evolucionando, porque ya no es que estés ocupado, sino que estás evolucionando. Entonces, aunque el primer año fue muy difícil, ya no solo para mí, sino también para mi hermana, porque mi hermana el primer año, además estaba haciendo el ranking de la FDJJD y aparte compitiendo internacionalmente, compitió muchísimas veces. O sea, no sé si fueron 30 y algo. Son muchas competiciones en un año, Joder. muchísimo. Entonces fue muy difícil acostumbrarnos a ya no solo a competir, porque antes solo competíamos, sino a competir y trabajar. Es decir, volver un fin de semana de una competición y el lunes estar allí dando clases. Es verdad que la verdad que Mario es súper comprensiva con nosotros en eso, porque sabe que competimos y que no nos dedicamos a ello. Pero claro, al fin y al cabo es difícil porque allí en Gran Canaria solo entrenábamos y competíamos. Ya está. Claro. Bueno, y Bueno, además, y estudiaba aparte, claro, claro. en plan, el tema de compaginarlo y demás, justamente llegaste cuando ya estabas acabando bachillerato, si no me equivoco, Ya había acabado bachillerato, estaba empezando a estudiar una carrera a distancia. a distancia. Vale. Que finalmente pensé que sería más fácil de compaginar. Me di cuenta de que no, vine aquí a Madrid y el primer año que estuve decidí tomármelo como sabático. Ujú. La verdad que no fue bueno sabático porque estaba todo el día entrenando, o sea, entrenaba por la mañana, 2 horas por la tarde, daba también la clase de los niños, iba al gimnasio. Entonces fue un año sabático, pero realmente para centrarme en mi parte profesional, ¿no? En el jiu-jitsu, en lo que iba a competir. Entonces, pues estuve bastante bien, pero este año que estoy haciendo como el doble, que estoy estudiando, estoy trabajando, aparte ahora tengo más clases, porque hay también las clases femeninas, y, y también entreno y compito cuando puedo. O sea, ya es lo que digo, que el cambio de vida ha sido muy, muy radical. Vale. Ahora me gustaría que me plantearas en plan cómo es un horario en tu día, ¿vale? Porque has mencionado un montón de cosas, pero vamos a intentar para Sí, hacerlo sí, para ser un... mucho más visible, ¿vale? Vale. Ahora mismo en julio ha cambiado mucho de Vale. principio, pero si tengo en cuenta de septiembre, octubre, sería, pues me levanto a las 5:30 de la mañana, a veces 6. Voy al gimnasio, a veces, o a veces voy por la noche, casi siempre prefiero ir por la mañana. Eh, me ducho, desayuno, me voy a clase a estudiar, salgo a las 2:30, llego a mi casa, como y me toco preparar para ir a dar las clases Kids, porque voy en transporte público. Doy clases Kids, por ejemplo, el lunes doy clases Kids, entreno dos clases de Jiu-Jitsu, no de kimono, y luego de 8:30 a 9:30 doy la clase de las chicas. Entonces luego voy en transporte público y llego a mi casa a las 10:30 de la noche. O sea, estoy todo el día fuera de mi casa, realmente. Joder. Sí.
¿Y te pegas una ducha a medias? En plan, haces dos clases, imagino... Sí, claro, me cambio, tal. Vale, vale. Claro, obvio. Lo digo porque, joder, a veces como que pienso, ¿qué crees? Ya, ¿Sabes? ya. Sí, sí. Yo en mi caso me imagino, bueno, alguien me echaría bronca a mí. No, no me imagino dedicándolo tanto a una sola cosa. Yo soy una persona un poco más Sí, dispersa ya. y demás. Bueno, cuántas cosas, Sí, mucho. básicamente. Vale, y ¿no te cansas de vez en cuando de todo el día que tú harías simplemente sea jiu-jitsu? No, porque yo creo, es verdad que los primeros 2, 3 años que practiqué el jiu-jitsu lo veía como algo, claro, eres niño, ¿no? Como divertido, pero según he ido creciendo, has pasado etapas del jiu-jitsu, hay etapas duras del jiu-jitsu, otras no tanto. Creo que me he dado cuenta que a pesar de todo es como que es mi pasión y es mi pasión a lo que me quiero dedicar. O sea, no veo otra cosa. Obviamente estoy estudiando magisterio, o sea, educación infantil porque me gustan los niños y lo que me gusta no solo el jiu-jitsu, sino enseñar a niños, pero realmente yo me quiero dedicar 100% a esto, lo tengo muy claro. Entonces, creo que al fin y al cabo, cuando tienes algo muy claro desde hace tiempo y lo haces desde hace mucho tiempo, Ujú. es como que, por mucho que tengas días muy, muy cansados y te cueste, hay días obviamente que colapsas, te levantas al día siguiente y dices, es como disciplina, ¿no? Constancia. Es lo que hay. O sea, si quiero lograr algo, tengo que seguir. Entonces, pues, para mí se basa en eso. O sea, que por mucho que estés muy cansado, que colapses, porque hay días que colapsa con Ujú. todo, seguir. Porque sabes que pues es tu camino, o es lo que piensas que es tu camino, y, y al fin y al cabo, si lo quieres conseguir, hay que trabajarlo. No hay más. Es la única solución. Entiendo, sí, lo comparto. Me gustaría que me dijeras cuál ha sido tu graduación, en plan, porque te has cambiado dos veces de cinturón. Bueno, de pequeña también te... Sí, muchos Sí, cinturones vale, sí. cogí. ¿A cuál llegaste desde pequeña? Porque... Desde pequeña cogí bastantes cinturones y el último antes del azul fue el verde. Vale. O sea que yo cogí la mayoría de etapas de lo típico gris, gris negro, amarillo, amarillo negro, naranja, naranja negro. O sea que, claro, al empezar desde pequeña coges la mayoría de cinturones. Luego del verde pasé al azul, que el azul sí es verdad que fue un poco duro, porque fue justo cuando la cuarentena. Hostia. Claro, y todos sabemos que el cinturón azul, cuando empiezas, para mí, cuando empiezas de adulto y pasas de blanco a azul Ujú. y empiezas a competir, es un cinturón que cuesta mucho cogerlo, es un cinturón un poco complicado. Pues además de que el tiempo de cuarentena, pues estuve muy parada, familiarmente pues pasamos por un tema delicado. Eh, Me graduaron, empezamos a entrenar después de cuarentena, normalmente eran como clases privadas, yo y mi hermana con mi profe, y íbamos a lo mejor 2 días en semana. Era muy raro, nosotros entrenábamos todos los días y a veces 2 horas, o sea, era muy, muy raro. Pues cuando cogí el azul, a nivel de competición y de forma, que ya no estaba igual que antes, yo diría que fue el cinturón más, mucho, muy, muy difícil. Para mí fue muy difícil. De hecho, estuvo como un año entero que me costó coger el ritmo del azul y el competir. Y eso que todavía estaba compitiendo en juvenil. Ya cuando competí con adultas también me costó un poco, pero no tanto cuando recién cogí el azul, creo. Creo que el paso de niño a adulta es, o sea, de cinturones y de competición es muy importante y a veces se hace muy complicado. Hay que tener mucha paciencia. Sobre todo si, por ejemplo, si eres profesor y ese niño pasa a ser adulto o pasa a ser juvenil azul, es complicado, o sea, es una etapa que hay que llevar con mucha paciencia, creo yo. Vale, para dar más detalles y demás, ¿en qué categoría compites? Compito en 69 kilos, morado y adulto. Vale, perfecto. ¿Y te costó más competir, en plan, vale, más complicado a azul, pero ¿cómo fue competir por primera vez en cinturón morado? Uf, la verdad que es una historia bastante graciosa. Eh,
iba a competir en Nogi solo, mi primera competición fue en Gran Canaria, en morado, iba a competir solo en Nogi. De hecho, había pasado creo que 3 semanas que me habían graduado en morado, o sea, nada. Vale. Yo iba a competir solo en Nogi, me había apuntado en kimono, no tenía chicas, solo habían chicas de peso por debajo. Pero al final una de ellas se quitó y de repente me enteré en la misma competición que iba a competir. Me tuvieron que prestar el kimono, el cinturón, todo. Entré a la lucha súper despistada y no te voy a mentir, me finalizaron literalmente en 30 segundos. Fue, vamos, yo una historia que cuento muy graciosa. Claro, esa chica ya es cinturón negro. O sea, cuando yo competí con ella en morado, creo que ella ya, o sea, el mes pasó marrón. También eso es otra cosa, cuando pasan un cinturón hay mucha gente que ya lleva mucho tiempo, que es algo importante. Pero luego competí en Nogi y en Nogi sí gané por puntos, raspé y creo que casi finalizo desde la guardia cerrada, que me encanta. Y, y fue una experiencia un poco dura, porque parece que es verdad que de azul y morado no se nota tanto la diferencia a nivel técnico, pero sí es verdad que alguien que lleva mucho tiempo de morado sí vas a notar mucho la diferencia, muchísimo. A ver, además, bueno, mismamente vuestro propio caso, en plan que hay gente que lleva mucho tiempo entrenando, ¿sabes? En plan, Claro, que tú no tendrás ni de coña los mismos conocimientos que yo, que llevo 2 años, 3 años entrenando. En plan, muchas veces estoy con cosas básicas, si no los practico durante un par de meses por vacaciones y demás, ya. mientras me tiene que echar bronca porque no recuerdo cosas No que sé, recuerdo cosas. ¿sabes? En plan, y Ya. piensas, menuda gilipollez. Me gustaría que me comentaras, porque me parece como muy importante, que esto lo he repetido porque como lo considero que es un deporte, vamos a decir, emergente, aunque lleve su tiempo y demás, ¿vale? El tema de que la gente vaya trabajando su marca personal y demás. Eh, bueno, sí es muy importante. O sea, sobre todo si, por ejemplo, tema, te quieres abrir una escuela o quieres empezar un proyecto de clases privadas o lo que sea. Es muy importante y hay que echarle ganas y tener, bueno, yo no creo en la motivación, pero tener eso, constancia y disciplina y creer que puedes hacerlo. O sea, saber que es algo en lo que puedes fracasar, porque se puede en todo, pero intentarlo de todas maneras, porque claro, es como dices tú, es un deporte emergente. Entonces, la posibilidad de fracasar siendo emergente es un poco más elevada. Pero creo que aún así hay que arriesgarse, hay que tenerle ganas. De hecho, ahora mismo aquí en España hay mucha gente que está teniendo no suerte, sino que se lo ha currado y que le está saliendo las cosas bien. Y eso es porque lo han intentado, ¿no? Que creo que es al final lo importante en todo. O sea, intentarlo y ya está. Y no tenerle miedo a qué puede pasar, porque si no lo intentas al final te vas a quedar con la cana y te vas a quedar toda la vida pensando en ¿por qué no lo hice? No. Entonces creo que simplemente eso. Echarle ganas, tener claro que lo vas a hacer. O sea, tener muy claro que sí, lo voy a hacer porque me gusta, tengo las ideas claras y, y tal. Entonces creo que eso. Tener ganas y tenerlo muy claro. Bueno, pero más allá incluso de querer abrirte una academia o algo por el Sí. estilo, en plan, me parece que realmente los deportistas, cualquier clase de deportista gana mucho más por patrocinios que por realmente su actividad Ya, deportiva. eso es muy importante. ¿Sabes? En plan, por ejemplo, un peleador mismamente de la UFC, en plan, ¿cuánto puede llegar a cobrar por un atleta? Pues bastante poco. ¿Cuánto puede llegar a cobrar por todas las marcas que hay detrás, todos los tratos que van haciendo? Pues Ya. una pasada. Sí, bastante. ¿Sabes? Y yo creo que pasa lo mismo exactamente con el jiu-jitsu. Sí. De que tú puedes ser un competidor top de la hostia, pero que si realmente después pues solo te conoce la gente del mundillo, pues vas a estar como... No tienes las mismas capacidades, ¿sabes? A lo mejor un Sí. tío, a lo mejor yo que sé, imagínate que yo, por ejemplo, si continúo durante años y años y voy a una competición, me pasa el cinturón por pena mi profesor y tal, ¿vale? Eh, pues, pues a lo mejor tengo más posibilidades de generar un ingreso, ¿sabes? Y la otra persona a lo mejor es muchísimas veces mejor que yo, con diferencia. Ya, bueno, eso es un tema que en parte, o sea, me toca a mí mucho porque, claro, mi hermano, por ejemplo, quedó campeona europea Ujú. en nivel JJF, juvenil, y,
Y sí, sabían, en la isla sabían que era mía, en la península también, pero ya está. O sea, ganó un europeo, pero ya está. Claro. Ya apenas no tenía patrocinadores, todo lo pagábamos desde casa. Entonces es un tema que es verdad que ahora que hemos venido a Madrid y ha tenido mucho más salida, pues ya le han salido mucho más patrocinadores y realmente es eso. O sea, un deportista del jiu-jitsu brasileño que se quiera dedicar al jiu-jitsu brasileño, si no tiene patrocinadores, la posibilidad de que compita más y a lo mejor sea, bueno, también depende de tus ingresos, ¿no? Es muy difícil. O sea, yo creo que hoy en día, para ser conocido, es muy difícil. Tienes que hacer un gran esfuerzo antes de ser conocido. Si no tienes patrocinadores, las cosas van a ser mucho, mucho más difíciles. Muchísimo más difíciles. Y la verdad que yo ahora, por ejemplo, en casa noto mucha diferencia. Te digo, cuando Mía ganó el europeo de juvenil, el primer europeo que ganó, de IBJJF, ganó el europeo, fue un boom, sobre todo para la gente de la isla, pero hasta ahí, ganó el europeo y ya está. Luego a la semana siguiente volvimos, bueno, yo no fui, lo vi desde casa, volvimos y era la misma persona, se acabó. Entonces, eh, es lo que te dices, que un competidor hoy en día, un competidor que quiera ser conocido y que quiera competir a nivel IBJJF, Mundial AJP, si no tiene un patrocinador, es muy difícil, porque normalmente a lo mejor, por ejemplo, un adulto puede ser una persona que tenga un trabajo normal. ¿Cómo consigues que en tu trabajo te den ciertos días? Tienes que estar ahorrando meses y meses para a lo mejor poder ir a 2 competiciones internacionales al año. Es muy difícil. O sea, hoy en día si no tienes un patrocinador que te apoye, está la cosa muy jodida. Bueno, 2 competiciones internacionales al año no es moco de pavo. Ya. Lo que dejas ahí Sí. la pasta. Vale, hablando de competiciones internacionales, me gustaría que me hablaras de tu palmarés, en plan de tu competición más importante. Bueno, mi competición más importante ahora mismo, quizás más adelante haya otra, ojalá. Los 2 mundiales, 2022 y 2023, de la United World Wrestling, o sea, o de la United World Grappling también. Bueno, pues el primer año era el segundo año que iba al primero. Antes, para ir allí, normalmente tienes que competir el de tu comunidad autónoma, es decir, de la Felota, ¿vale? Y en mi caso el de Gran Canaria, también el de Gran Canaria. Y fui al campeonato de España, gané el campeonato de España. Y entonces, un día yo tan tranquila en mi casa, me llegó una notificación de un compañero de otra academia que nos habían convocado para el Mundial. Ese año se hizo en Pontevedra, en España. De hecho, fue el año que Nico Medina ganó el oro, allí también, en senior, y Arturo también ganó el oro. Y claro, yo estaba súper emocionada, nunca había ido, ahí las reglas son distintas al jiu-jitsu como conocemos hoy en día, son más como parecidas a la lucha. Entonces, estaba convocada y decidí, fui sola fui sola con la selección y mi padre vino aparte, mi padre y mi tío. Entonces, en mi categoría no habían chicas, pero no habían tantas, en verdad, porque los pesos ahí son distintos. Era 71 kilos sub-20. Entonces yo fui el primer año, la experiencia estuvo bastante bien, hay nivel, la verdad que hay nivel. Y bueno, gané mi primera lucha por finalización. Esto fue un grappling por nada, 1 minuto creo que duró la lucha o algo así. Luego seguí, llegué a la final y la final perdí a los puntos. Con 2 chicas de Kazajistán. Y la verdad que ese año hubo mucha gente española, muchísima. Hombre, siendo en España, lo más probable es que llegaran muchos españoles. Y además muchos canarios, que eso también ayuda en parte, porque hay gente que conoce que más. Se hizo una buena piña. Yo a día de hoy me sigo llevando con gente de ahí que fue. Y bueno, pues fue una experiencia genial. Y bueno, en kimono, pues perdí la final. Eh, Me durmieron, literalmente, me quedé dormida. Sí, la verdad.
Y nada, pues me subí al podio y según bajé del podio le dije a mi padre, el año que viene quiero volver. O sea, el año que viene no quiero la plata, yo quiero oro. No salió como esperaba, la verdad, el año siguiente se fue mi hermana. Y también fui en sub-20, sub-21, perdón, y Mía fue en sub-17. Pero tuve muchas más luchas. Fue para mí mucho más difícil. Y la preparación fue mucho mejor. Nos preparamos muy seriamente, estuvimos 2 meses entrenando muy duro. Entrenábamos en mi academia, en mi antigua academia, que Carson Racing en Canarias, de San Club, Darío Hernández. Y luego también entrenamos con Daniel Ladero, que entrenamos, claro, él sabe, o sea, mucho de grappling, de piernas, muchísimo, que no quiera decir que mi antiguo profesor no supiera, obviamente, pero para compaginar un poco y entrenamos muchísimo, mañana y tarde, todos los días, menos los domingos, o sea, era una locura. Y claro, llegamos allí, el nivel había muchas más chicas en mi categoría, había otra canaria que estaba en mi categoría, otra española, Anabel. Eh, pero al fin y al cabo, a pesar de que las reglas eran distintas, que eso es algo muy difícil, porque yo, por ejemplo, siempre me tiro a la guardia o intento pasar, entonces ahí si te tiras a la guardia son 2 puntos, vas perdiendo. Empezar perdiendo y además las luchas son de 5 minutos, son muy cortas. Pero bueno, me dio igual porque estaba segura de que a lo mejor podía raspar al finalizar o coger la espalda. Entonces todas mis luchas empezaban perdiendo siempre. Muy gracioso, la verdad. Y luego en la final, bueno, me tocó una chica de Hungría, durísima, una chica muy, muy dura. El año anterior se había apuntado porque quiso en senior y había ganado senior. Oro. Y claro, fue una lucha de remontada. Me pasó encima que me tiró la guardia, me pasó la guardia, salí de los 100 kilos, le cogí la espalda, me faltaban un 2,3 creo, y fue una agonía de lucha porque era como el finalizar y la chica no tocaba, y finalizar y la chica no tocaba. Y bueno, me quedé por puntos, no me quedé oro. Y luego en kimono al día siguiente perdí contra mi compañera la Canaria por un punto. Y luego las demás luchas la gané. Pero como allí a veces depende de los puntos o las finalizaciones que tengas o tal, por 2, 3 puntos no me quedé oro. Entonces me quedé con muchas ganas de volver a ir. El año siguiente no pudimos ir porque vinimos aquí, cuando vinimos aquí. Y bueno, este año he ido por primera vez en senior, en las velodas. El grappling no luché en bronce porque no llegué, luché con la campeona de la categoría de la primera lucha, Daniela Santana, que también es canaria, así que bueno, me vale, ¿no? Y luego en kimono sí llegué después de 3 luchas creo, llegué a la final con esta misma chica, con Daniela Santana, y perdí a los puntos y bueno, ahora estamos esperando porque creo que este año se hace el europeo o el mundial en Serbia. Y bueno, mi hermana quedó doble oro en senior, teniendo 18 años, cuando aún debe ir en su 21. Y entonces estamos esperando a ver si somos convocadas, llamadas, o no, y quizás tengamos pues, que pagar los gastos, en todo caso. Bueno, en teoría mía, pues estaría convocada porque ganó doble oro en grappling kimono. Lo malo de esta federación que mezclan todos los cinturones. Entonces tú a lo mejor puedes estar luchando con un cinturón negro y no lo sabes. Un cinturón marrón y no lo sabes. Pero bueno, eso en sub-20 no se veía tanto, en sub-21. Se veía más en senior. Pero claro, es normal, un niño no te va a hacer una llave claro, de primera. pero sí es verdad que allí en sub-21, por ejemplo, vale cruzar, valen llaves rectas, valen americanas al tobillo, botas. Entonces es como, bueno, botas normal. Es como, te tienes que aprender muchas reglas de adulto para ir. Pero la verdad que eso era lo que más me gustaba, porque era como un reto. O sea, para mí era luchar completamente en reglas distintas a las mías, ¿no? A lo que estaba acostumbrada. Y normalmente también venía mucha gente de la lucha, o gente que solo había hecho sambo, o gente que solo había hecho judo. Entonces era como realmente te estabas mezclando no solo con gente de tu entorno, sino con gente de otras especialidades. Sí, la verdad que estaba bastante bien. ¿Y no has pensado en apuntarte, bueno, a lo mejor lo has hecho, estilo ADSC y demás?
La verdad que lo estaba pensando, tenía pensado este año probar por primera vez en trials, Ujú. porque a mí me gusta mucho el Grammy. Me gusta mucho el kimono, pero el Grammy me gusta muchísimo. Y... Pero se me complica mucho por temas de estudio, porque este año es como que es el último año y es muy intenso. Y además que bueno que con el trabajo y tal, pues, o sea, dando las clases se hace un poco complicado. Pero la verdad que tenía pensado ir, igual me animo, igual me animo, porque lo que me pasa a mí este año es que tengo las prácticas. Mm. Entonces, como es todo prácticas, es como que tengo jornada como de trabajo. Entonces, que me den días para ir es muy difícil porque luego lo tengo que recuperar. Pero sí tenía pensado hacer una SS Trials, me gustaría. Mi hermana fue con 16, mía, fue con Arturo, llegó a semis, perdió con una cinturón negro a los puntos, una locura. A nada estuvo de luchar con Yuria Maede, lo que pasa es que se lesionó aquí. Y claro, yo vi a mi hermana, es verdad que es un estilo... A mí me gusta el grappling por eso, porque es como un poco, a veces suele ser diferente Ujú. al jiu-jitsu. Y, y me encanta, a mí me encanta, entonces había pensado ir, es verdad que este año se me hace un poco complicado, igual me animo. Tenía pensado en julio, si hacían en el ADCC Spain aquí, competir otra vez en profesional, el año pasado competí también, y me gusta muchísimo. Entonces al ver a mi hermana, pensé, igual sí podríamos ir, ¿sabes? Ella va en un peso diferente al mío, porque claro, todos los cinturones, y yo voy en uno por arriba. Entonces lo tenía pensado. Además voy con Arturo, que ya ha ido y que sabe lo que hay y que sabe cómo es las reglas en el entorno y todo. Pero bueno, quizás voy, quizás no. Si voy, pues me lo voy a preparar igual porque pues entreno todos los días y quizás me lo haga un poco más específico. Pero me gustaría el año que viene competir más en grappling. Y si pudiera ser en Nagas o el año pasado competí en agosto en Nagas y en profesional y claro, es muy distinto. Entonces intentaría competir más en profesional para quizás plantearme competir en una de esas trials o algo de eso, pero sí, me encantaría ir. Y es muy... A mí me gusta muchísimo. Creo que, bueno, a DCC se por ahí. Ujú. Eh, o sea, si quieres llegar, el grappling hoy en día vende más que el kimono. O sea, no me gustaría, pero es la realidad. Y creo que si quieres llegar muy profesional y que te paguen bien en Jiu-Jitsu, porque ya no solo llegar profesional, sino que te paguen bien para poder vivir de ello, el grappling es la solución. O torneos como estos, o sea, DSS Trials, JI. Sí, es verdad, no le había dado esa importancia. Como en mi caso simplemente es como tú lo ves, ¿sabes? Sí, Y te lo claro. quieres ir a pasar bien y ya está. Sí, ya. No, no tengo pensamientos más allá. Bueno, me gustaría que en plan, de cara a, siempre ha habido como buen rollo en tu familia, de cara, porque las dos competís y demás. Nunca ha habido estilo de enemistad, nada por el estilo, porque además siendo hermanos pequeños, pues sabes, en Ya, plan, sí es verdad que cuando éramos más pequeñas, o sea, era más como, ay, que me dado un golpe, ay, lo típico. Y a lo mejor en la academia sí nos picábamos un poco, pero nunca llegaba a ser tal. De hecho, le doy gracias a Dios por que mi hermana comparta lo mismo que comparto yo. Y que mi padre, o sea, le guste ujú, y que a mi madre también le guste lo que hago. Y no, nunca ha habido tema ni amistad ni nada. De hecho, siempre lo hemos dicho, le digo, si dentro de unos años el cinturón negro, si Dios quiere, llegamos a una final de un absoluto o algo, porque siempre más, mío un peso por debajo del mío y yo, eh, ¿qué harías? Y mi te dice, yo lo lucharía. Y yo le digo, pues yo también. Y lo lucharíamos y ya está, como los frutuolos que también lo han hecho. No, nunca ha habido amistad. De hecho, siempre ha habido un apoyo incondicional. O sea, igual yo creo que si no hubiera estado mi hermana haciendo el deporte que yo hago ahora mismo, igual yo no sé si hubiera sido capaz de a pesar de los baches y tal, seguir adelante, porque ujú, claro, es una persona que entiende tal cual lo que tú haces, claro. porque compite en lo mismo que tú.
y lleva casi el mismo tiempo que tú. Entonces, empezó de niña también, entiende perfectamente lo que pasa. Entonces, para mí, más que nunca, sí, lo típico de pequeña, caía pique porque yo era un poquito más mayor y ella era más pequeña y a lo mejor había alguna palicilla o tal, que bueno, que ahora muchas veces me las pega ella a mí, ¿no? Pero no, nunca. Siempre ha sido apoyo máximo. Obviamente hemos tenido nuestras discusiones, es normal, pero siempre, siempre ha habido un apoyo máximo entre ambas. De hecho, el año pasado, en agosto, nunca nos había pasado. Competimos en el Naga, Ujú. en Ámsterdam, y, y yo me metí, yo solo hice Nogi, porque no tenía chicas en kimono, y me metí en mi categoría que de bronce, y Mia se había metido en el absoluto de adulto, siendo un joven. Y además yo había tenido una bajada de peso brutal en una semana, bajé como 4 kilos y pico. Y decidimos apuntarnos en el absoluto. Habían cambiado, en un principio el absoluto estaba de una manera, luego lo cambiaron y llegamos a un bajar final. Entonces dijimos, ¿luchamos o no luchamos? Y al final las dos decidimos que no luchábamos. Y mi amiga me dijo, como tú eres más graduada, tú eres la que se merece el cinturón. Me cogí el cinturón y nada, ella se ganó su cinturón en kimono y en nogi en el absoluto y no, y genial la verdad. Claro. Bien. Es una buena manera de cerrar, la verdad, con Mm. hermanos. En mi caso, bueno, las discusiones con hermanos son totalmente normal. Claro. En plan de, yo discuto con mi hermana jugando al Monopoly, que eso está genial. ¿Vale? Me gustaría que me comentaras, hemos comentado más sobre el tema de entrenar, estudiar y demás, que son cosas que me interesan bastante. Me gustaría que me comentaras, por ejemplo, ¿has ido al Mundial de Abu Dhabi de la AFTP? No, nunca he ido. ¿Tienes ganas? Sí tengo muchas ganas. Es algo que, porque yo compito, por lo general, Ujú. las reglas de JP me gustan un poquito más que las de JF. Todo el mundo lucha al mismo tiempo, son las mismas, bueno, no son las mismas reglas, porque cuando coges el marrón, por lo menos las chicas, ya te juntas con los cinturones negros, que son muy difícil, porque tú imagínate coger el marrón y ya meterte con cinturones negros que a lo mejor llevan años. Claro. Entonces he competido mucho en JP, Grand Slams y desde juvenil. Entonces, sí me lo... La verdad que el primer año, cuando fue la primera vez mía, que fue un verde, y luego fue el segundo año, sí ya me lo empecé a replantear. El primer año pensaba, en mi opinión, que no estaba lista. Además de que por tema de dinero es una locura en Abu Dhabi. Ujú. Y a lo mejor te tienes que quedar varios días para estar allí, porque es verdad que es brutal. Y la verdad que tenía ganas de el año que viene, porque este año no podré ir, el año que viene sí tengo claro que voy a ir, 100%, 100%. Es algo, una experiencia que me encantaría, la verdad. Hacerte todo el ranking para que te paguen el viaje, por ejemplo. Es que era la idea de este año. Lo que pasa es que aquí en España se apuntan muy poquitas chicas, Ujú. en morado. Y se apuntan, pero en 62, en 55. Pero en mi peso, como no se apunte la misma de siempre, no tengo a nadie. De hecho, esta última competición en la JP Continental, habían dos chicas en 62 y a última hora, el último día, se subieron a 70 y dije, no puede ser, ahora que me he quitado, ¿sabes? Hostia. Sí, pero bueno, da igual. Eso que sí, es lo que hablábamos antes, que si no se apuntan las chicas de siempre, porque vas a luchar aquí en España siempre con las mismas, en tu categoría no vas a tener a nadie, como no sea un campeonato internacional, y ni siquiera. Me había planteado incluso apuntarme en marrón y negro, o sea, que me subieran a profesional. Pero luego lo pensé y dije, sería un poco, o sea, no es injusto, pero sí porque estoy como, por no tener chicas, Ujú. estoy subiendo a un nivel que quizás aún no es el mío. Aunque podría hacerlo bien, ¿verdad? No creo que no, pero un nivel que todavía no es el mío, quizás pagar 75, 80 euros de inscripción Claro. para apuntarte en un nivel que no es el tuyo aún, quizás cuesta bastante.
Joder. Me gustaría que me comentaras cómo tienes el planteamiento de próximas competiciones. En plan, ¿tienes, por así decirlo, algún camino que tú consideres que debas de seguir para enfocar tu camino profesional en este mundo? La verdad es que del año pasado aquí, a nivel profesional, mi mente o mi cabeza ha cambiado mucho. Ahora la verdad estoy muy centrada en el programa Kids de Sumo Jiu-Jitsu, Vale. en la femenina, porque veo mucho futuro en los niños. Hay niños muy buenos en la academia. Y no lo digo porque sean mis alumnos, sino porque hay niños muy buenos y creo que con un futuro muy claro. A veces me veo un poco reflejada, ¿no? En ellos, de cuando era pequeña. Pero bueno, el año que viene tenía pensado Europeo de Nogi, fui el año pasado y me eliminaron en la primera ronda. Europeo de Nogi, quizás a JP, porque me encanta, y poquito más, la verdad. Pero normalmente nosotros lo planteamos, o sea, en mi familia, porque claro, planteamos todas las competiciones juntos. Qué guay. Eh, Lo vamos no planeando sobre la marcha, pero un par de meses antes. Y como te digo, como yo empiezo ahora las prácticas, pues si no llega a ser que empiece las prácticas, próximo objetivo mundial de AJP, luego europeo no GUI, pero por ahora europeo no GUI. Europeo no GUI y AJP, ya veremos cuál sale. Grand Slam seguro de AJP, eso sin duda. ¿Tienes alguna anécdota, historia que pienses, hostia, esto que me ha pasado es increíble? Uf, ahora me lo preguntas así, hombre, tendría muchas. Tendría muchas. Para mí, eh, para mí anécdotas increíbles considero que es vivir victorias, ya no solo mías, sino a lo mejor pues de mi hermana, que yo lo vivo bastante. Yo creo que al final al hacer lo mismo que ella y vivir lo mismo que ella y entrenar con ella todos los días y entrenar con ella todos los días que se le ocurre, ayudarla que se le ocurre, ser su partner todos los días. Entonces como que su victoria la vive igual. Podría contarte quizás cuando fui por primera vez, que fue el año pasado, al Europeo de JJF. Mía era su primer año su último año en juvenil. Tenía una categoría un poco difícil, la verdad. Y bueno, ver a tu hermana ganar un europeo, que a veces es difícil porque no puedes ir a todo, ganar un europeo, que luego se apunta al absoluto y encima por diferencia de peso lo apuntan en el absoluto porque en juvenil dividen el absoluto ligero y el absoluto pesado. Bueno, Pues se apuntó en el absoluto, pero tenía que ir obligado al pesado. Y claro, la diferencia de kilo que le llevaban las otras chicas era brutal. Pues se echó una lucha con una chica que ahora mismo creo que se ha quedado doble campeona mundial en morado. ujú. O sea, tanto en su categoría como en el absoluto. Y ha ganado a chicas muy top. Pues Mía luchó con ella y claro, la lucha fue un espectáculo, fue brutal. Y vivir cómo ganó, cómo estando ahí todos los profesores, mi padre, fue brutal. Y en cuanto a anécdota mía así personal, que dijera que es increíble, hombre, quedarse dormido la primera vez en la final de un mundial, eso es una buena anécdota para contar, la verdad. Pero anécdotas increíbles, el Europeo Kids, el de este año, no el del año anterior. Wow, fue el primer año que íbamos y yo iba súper nerviosa. Porque claro, al fin y al cabo tienes que intentar que tus nervios no se vean, o sea, no se vean reflejados para que ellos no se pongan Claro, estás nerviosos. así de... Claro. Diría, un alumno mío se llama Rafael, Rafi le llamamos allí en la escuela, chiquitito de 16 años. La habían graduado a Aero Blanco hace poco y en su categoría tenía un niño de Art of Ibiso. Entonces, yo estaba y pensé, madre mía, ganó dos luchas y estaban en semifinal. Y la semifinal era con ese niño. Claro, ver que Pablo Lavaselli
le hacía esquina a ese niño y que la esquina que yo, y que yo tenía que hacer la esquina a mi alumno, estando alguien tan conocido y tan mundialmente, ¿sabes? Y la academia que era, uf, y lo mejor fue cuando ganó, claro. Ver cómo sí es posible, que yo ya lo pienso, pero sí es posible ganar a gente tan conocida, vivir el momento, para mí fue brutal. Fue, bueno, se me ponen los pelos de punta siempre que lo cuento, la verdad. Y bueno, diría que el Europeo de Kids. Vivimos ya no solo el de el año pasado, el de este año lo vivimos aquí nosotras. Eh, yo creo que al final, ya no solo, cuando empiezas a ser profesor de Kids, ya no solo lo que tú hayas conseguido, sino ver que la gente a la que entrena, todo el esfuerzo que le pones en las clases, y alguien que se ve a veces como que eres su inspiración, por así decirlo, eh, consigue lo que siempre ha querido, ha mejorado tanto, ha logrado tantas cosas. Este año hemos ganado también unos cuantos oros. El año pasado también ganamos unos cuantos oros. Y este año Enara y Alain, los hijos de Mario, consiguieron el oro. También fue brutal. Aunque lo vivamos desde casa, ¿sabes? Fue brutal. Son anécdotas que al fin y al cabo, aunque se te vayan olvidando, que no creo que se te olviden, Ujú. es lo que me gusta a mí de llevar tanto tiempo en el jiu-jitsu. Que si me preguntas por anécdotas, tengo muchísimas por contar. Obviamente siempre tendrás las que mejor recuerdes, ¿no? O las más importantes para ti. Pero por eso recomiendo el que si dudas en competir, compitas. Y desde que puedas. O sea, si te ves preparado de verdad. O si tu profesor te dice que estás preparado. Porque son anécdotas que te llevan. Son recuerdos que no te vas a olvidar en la vida y al final esos recuerdos hacen que sigas cuando no estés bien. Entonces creo que es una parte súper súper importante. Qué guay, porque me parece que lo que has comentado, o por lo menos como te he visto reflejada, es que vives incluso más las victorias de la otra gente que las tuyas. O sea, sí, Sí, está guay. viví, o sea, bueno, por ejemplo, el año pasado fui al europeo y me tocó con la campeona de la categoría la primera lucha. Ujú. Alguien que había luchado con Sara Galbao, o sea, gente importante. Y se la había puesto muy difícil, les había ganado. Y el año pasado no pasé ni de la primera ronda. Y este año me volví a tocar posiblemente con una de las más duras de la categoría. Esa es una buena anécdota, porque además esa chica había luchado el año anterior eh, la final del mundial con mi hermana. Ujú. Y Mía la había ganado por un punto. Entonces yo decía, probablemente me haya tocado la posible campeona de categoría o la que más ranking tiene, la primera lucha. Sabía que iba a ser una lucha súper dura. La noche anterior, allí en la casa donde nos quedábamos, que además nos quedamos unos cuantos compañeros, éramos mirando las luchas, preparándonos porque va a ser esto, porque tal, no sé qué, voy a pasar y tal. La lucha se torció completamente, acabé abajo y hice un triángulo con una pierna por dentro. Que es muy difícil. A alguien que a lo mejor no es tan flexible le cuesta mucho hacerlo. Raspé, me quedé arriba y lo intenté dos kimuras, entonces me dieron ventaja. Y gané por dos ventajas. Y gané mi primera lucha en el europeo. Que cuando vas a lo mejor mucho tiempo y no pasas de la primera ronda, aunque no sea el oro, vivir el por fin conseguir eso por lo que tanto había trabajado, uf, yo creo que no se puede explicar. Y además esa chica es muy buena. Es brasileña, pero tiene doble nacionalidad, o sea, vive en América. Y, y fue increíble, porque según le gané salí y mi hermana además estaba luchando a la vez que yo, que esa es otra movida. Eh, Salí y pensé, le acabo de ganar a una chica que fue finalista mundial el año pasado Ujú. y que le faltó un punto para ganar el mundial el año pasado. Y que además luchó con mi hermana, que mi hermana para mí es una persona, yo me considero una persona técnica, y mi hermana para mí es una persona súper técnica. Y ahí, entonces cuando salí dije,
O sea, sí, realmente sí se puede. Da igual con quién luches. Da igual que luches con alguien que es top mundial o tal. O sea, hay una mínima posibilidad siempre de conseguirlo, o sea, o de ganarle. Da igual que sea por una ventaja, da igual que sea por lo que sea. Si no, esa chica, por ejemplo, que luchó en el absoluto con Sara Galbao cinturón marrón, que la finalizó de ella, nadie se esperaba que la iba a finalizar. Nadie se lo esperaba, pero lo hizo. Entonces, Según, bueno, creo, no lo tengo del todo claro, ¿tu familia es muy religiosa? sí, o sea, no muy religiosa, pero sí creo que por cosas que hemos vivido, hemos empezado o sea, empezamos a creer. Y al fin y al cabo, es como, en mi opinión, es como no es un extra, pero es como que siempre, aparte de tu familia, tienes algo ahí, Ujú. ¿sabes? Yo la verdad que te digo, por años atrás, a lo mejor hace 6 años, bueno, un poquito más, a lo mejor 7, 8, me hubieras preguntado, bueno, yo estudié en un colegio que era de curas, Ujú. me hubieras preguntado y te hubiera dicho que no. Pero de aquí a hace 6 años atrás, claro, las cosas han cambiado tanto que, que sí, o sea, sí. Y al fin y al cabo es como siempre que tienes es como que siempre hay un poquito más de esperanza, en mi opinión. Y, y bueno, la verdad que siempre, bueno, una anécdota graciosa, mi padre, siempre cuando hay un mundial o algo próximo, Ujú. siempre dice, reza a Dios porque todos tus sueños se cumplen. Entonces, como que sí, al fin y al cabo, cuando siempre dice eso, eh, luego mira, gana un mundial o gana un europeo. Entonces, ya no solo porque te ayude al soñar, o sea, al ganar, sino porque te ayude en el proceso, ¿sabes? Que ya no solo, obviamente lo haces tú también, sino, pero sí, es algo que tenemos muy presente. Comparto que haya gente que no lo quiera tal, porque ya hace años atrás tampoco lo Ujú. tal, pero sí, sí, sí creemos y creo que en parte nos ha ayudado mucho a la fe, porque hay gente que tiene fe y no cree. Entonces, al fin y al cabo es por la fe. O sea, y ya está. Sí, en plan, como No que te sabría cómo ayuda. explicártelo de otra manera. No, me parece una explicación muy bien porque te ayuda como tan... La fe es una incerteza, Claro, ¿sabes? En plan, y no todo trata sobre certeza, es como un compromiso o algo, casarte, sí, ¿sabes? En plan, al fin y al cabo es tener fe en la otra persona que te va a tratar bien durante el resto de claro. tu vida. ¿Sabes? Mm, Viene a ser exactamente lo mismo. exacto. Vivir una incertidumbre que me parece que hoy en día pues, es muy necesario. Mm, sí, Qué bien, porque me parece que los valores de... No, no tanto como religión o demás, sino como una cosa entrenar, ¿sabes? En plan familia y demás, y me parece como muy, muy importante. Lo que comentas es como lo llaman la teoría de la silla, bueno, tiene diferentes nombres. También, yo lo prefiero llamar como un círculo, que básicamente son como diferentes bolitas donde tú sí. pones tu vida enfocada, que son, suelen ser trabajo, suele ser Mm, muy importante para mucha gente, mm, familia, fe, hobbies, ¿sabes? Y dependiendo de la persona, pues le ponen más o le ponen menos. Y lo que comentas de que tienes más cosas, por ejemplo, hay gente que simplemente se enfoca tanto en una sola cosa, por ejemplo, solo en el deporte, y una vez que pierden el deporte por alguna lesión o algo, ya lo pierdes todo. se van a la mierda, Claro, ¿sabes? En plan, o gente que se enfoca demasiado en su familia, si se muere tu familia, te acabas colgando, claro. ¿sabes? Y no sé, me parece súper importante. Y Sí. me gustaría que me comentaras dónde, ¿qué planeas más para tu futuro de cara profesional? ¿Ser pues, más entrenadora o competidora top? Buena pregunta, porque es algo que aún me replanteo, pero me gustaría seguir compitiendo. A lo mejor intentaría siempre seguir tomándomelo un poco profesional, dentro Ujú. de lo que pueda. Al fin y al cabo, yo cuando el año que viene acabe mis estudios, ya quiero dedicarme 100% al jiu-jitsu, Vale. dedicarme a enseñar y a entrenar y ya. Pero la Iris de ahora está centrada, o sea, ahora mismo en el esto de ser profesor.
y de enseñar cada vez mejor. Que a lo mejor el año que viene me replanteo, el año que viene o el próximo me replanteo una competición internacional seguramente. Seguramente, porque no voy a dejar, lo que tengo claro es que no voy a dejar de competir, porque me encanta. Porque ya no solo me encanta enseñar, sino que también me encanta competir. Entonces, de aquí al futuro, por ahora, centrarme en ser profesora. Pero me gustaría seguir compitiendo porque creo que soy joven y que me queda mucho tiempo para dejar de competir, ¿sabes? Entonces, eso. Lo entiendo, sí. Bueno, me parece que el caso, por ejemplo, de Renzo. Renzo tiene su academia, tiene y demás, Sí. y el tío pues sigue compitiendo. Además compite en adulto. O sea, es en plan que no... Ujú. Si me estás viendo, no eres tan joven, Renzo. En plan, tiene su edad y demás. A ver, no tiene tanto, tiene 38, si no me equivoco. Y bueno, en plan, me parece como a lo mejor es un camino que decanta más hacia tu balanza, Sí, ¿sabes? sí. Bueno, de hecho yo ahora mismo, una persona que me fijo mucho y hablo mucho con él, mi profesor Arturo. ¿Mm? Arturo, por ejemplo, también tiene creo más o menos esa edad y aún así compite. Sí. Arturo compite. ¿En Aún. adulto? Y hay veces que es máster, pero otras veces compite en adulto. Ujú. Entonces, y además es profesor y enseña, o sea, se dedica solo a eso. Entonces, para mí es un referente, porque es como que es lo que me gustaría llegar a ser. Y claro, Arturo tiene títulos mundiales. Claro. Entonces, me gustaría eso, llegar así. O sea, que más, teniendo 30 y algo, o sea, ser profesora, que es lo que me encanta, Ujú. y seguir compitiendo de vez en cuando. Creo que es algo que si alguien alguna vez fue competidor y luego quiere dedicarse a ser profesora, es algo que debe hacer, porque si le apasiona el competir o le gusta el competir, creo que no es algo que se debe dejar, porque también es algo importante el que tu alumno te siga viendo activo, es decir, que diga, joder, mi profesor aún compite y me da clases. O Ujú. sea, y mi profesor tiene título. O sea, ser profesor también tiene que ser referente. O sea, no tiene por qué, pero es importante, ¿sabes? A mí, bueno, lo que te digo, me encanta que los niños me vean como reflejo, pero también, por ejemplo, cuando mi hermana gana algo súper importante, llegar a la academia, o cuando yo gano alguna competición, llegar a la academia y que 10 personitas así enanitas estén diciéndote enhorabuena, tal, o que algún día te suelte, yo quiero ser como tú, o yo quiero también ganar muchas competiciones, te motiva además, te motiva bastante. Qué guapo. Bueno, claro, Sí. es muy típico cuando viene un compi que gana una competición, todo el mundo Mm. saluda, pero ver a mini personitas que además son como más adorables, más inocentes, ¿sabes? Tienen el alma Mm. mucho más pura que la gente que está más Claro. podrida por dentro, ¿sabes? Dan, eso tiene que ser Claro. Sí. más chulo. Vale, y para finalizar, solo tengo dos preguntas más. A mí es una cosa que he ido hablando con mucha gente. em, ¿Tú consideras que al estar, vamos a decir, tan metida en un deporte, es más complicado para ti encontrar una pareja? Porque, por ejemplo, yo me Sí. imagino que tiene que ser como una pareja dentro del Claro, jiu-jitsu, claro. ¿sabes? Y además que, y creo, en mi opinión, Ujú. que siendo profesora, ¿Vale? kids, bueno, yo también doy clases a las chicas, Sí. solo a las chicas, no doy en general, eh, es más difícil aún, porque claro, solo te rodeas casi siempre, pues yo estoy todo el día en la academia, de ese entorno. Entonces, probablemente si vas a estar con una persona, tiene que ser una persona que entienda el tiempo que le dedicas. Entonces, solo podría ser una persona, creo yo, que se dedique también a él y que lo entienda. Por eso se hace el doble de difícil, porque no hay tantas personas que se Ujú. dediquen tan profesionalmente. Mucha gente se lo toma como hobby. Entonces creo que es un tema que es delicado porque es muy complicado.
Hombre, a ver, yo tengo 21 años, ¿no? Claro. Me queda, ¿no? Me queda. Pero sí, sí es muy complicado. Bueno, yo conocí a mi esposa con 18, si no me equivoco, o 16. Fíjate, Wow. que, es que es una cosa que se ha ido trasladando con el tiempo, pues ahora pues se tiene como más la idea de ver tener los hijos con 35 o con 40, Ya. ¿sabes? Pero realmente si te paras a pensar, hostia, con 40 mi cuerpo está en la mierda, ¿sabes? Además un parto causa mucha energía. ¿Vas a hacer un parto con 35 años? Claro. ¿O te vas a casar con 35 años? ¿Sabes? Ya. En plan, como que ha cambiado mucho la mentalidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y eso se nota. Me parece muy curioso. De hecho, lo he ido hablando con diferentes personas. Es que es muy complicado encontrar a parejas, yo creo, hoy en día, porque la gente está como más a lo suyo, más Sí. individualista. Y además, si le sumas, El que te diga eso. pues buena suerte. Sí, ¿verdad? Vale, y para finalizar, me gustaría que comentaras qué significa el jiu-jitsu para ti. Una pregunta muy difícil. Yo ahora mismo le diría varios significados. Para mí, Jiu-Jitsu significa familia, pasión y disciplina. O sea, A mí el único deporte que me ha enseñado disciplina, porque claro, yo antes hacía baile, claro. y iba a hacer baile, ballet, Ujú, de todo. El único deporte que me ha enseñado tanta disciplina es el Jiu-Jitsu. El que me ha enseñado que puedes crear una, o sea, que tu familia se une por algo, es el Jiu-Jitsu. Y luego pasión porque si encima es lo que te apasiona, yo creo que ya puede englobar muchas cosas. Porque al fin y al cabo, familia, porque también puedes hacer familia en tu escuela, tu academia o donde entrenas. Es con la gente que te rodea. Vas a tener lazos con toda esa gente. ujú. Entonces, para mí, eso sería familia, pasión y disciplina. Para mí, eso es jiu-jitsu. Qué bueno. Sí. Queda como uno de estos rótulos que te pones en la universidad delante de la Sí, cama al sí, despertarte. sí. Queda muy, muy frase que digo con mi familia. Vale, perfecto. Y un placer que hayas venido, la verdad. Espero que Muchas te hayas gracias por pasado bien. invitarme. Sí. Y, y bueno, si en el futuro haces más contenido, en plan, incluso un canal de YouTube, yo siempre animo a la gente a que haga más contenido. Al ser, otra vez lo repito, en plan, creo que somos un deporte muy nicho, ¿sabes? Sí, Y cuanta más gente, mejor. hombre, claro. Realmente, en plan, con el tiempo. De hecho, el ajedrez, en plan, que piensas, hostia, pues tiene un montón Sí, de creadores de contenido, sí, ¿sabes? Y realmente lo piensas y, ¿sabes cómo? ya, ¿Cómo, ya. cómo nosotros no nos estamos animando? Los de judo tienen un montón de creadores de contenido, Sí, claro. ¿sabes? Así que yo animo a todo el mundo que esté ahí Bueno. a hacer vídeos o cualquier mierda, la verdad. Si sale mal, sale mal. Y si no, pues se mejora con el tiempo. Intentad. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas Espero que te gracias. hayas pasado bien. Y nos vemos en el tatami. Pues, Merci. gracias.